esta tarde se llevó a cabo la primera audiencia. Fue para el exgobernador de Veracruz en la ciudad de Guatemala. Hablamos desde luego, del gobernador Duarte de Ochoa. Ahí se informó que esperará hasta conocer la solicitud de extradición para así decidir o no si acepta este procedimiento. Aquí un reporte completo. Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, en su primera audiencia judicial en Guatemala, indicó que por el momento no deseaba allanarse al proceso de extradición hasta que llegue una solicitud formal por parte del gobierno mexicano, y esta sea evaluada por su defensa. Con esta decisión, el proceso para que Javier Duarte enfrente a la justicia mexicana podría tardar varios meses si usa los recursos legales de Guatemala para retrasar su envío. Durante la audiencia que se celebró este miércoles se le informaron de los cargos en su contra. El juez Adán García informó a Duarte de Ochoa que su aprehensión es provisional y se debe a que lo requieren en México por su probable participación en el delito de delincuencia organizada por operaciones con recursos de procedencia ilícita. El juez pidió a uno de los fiscales presentes en el tribunal que notificara a Duarte la información que México había enviado para solicitar su detención y posterior extradición. Duarte permanecerá en el Centro de Detención Preventiva de Matamoros en la ciudad de Guatemala. El gobierno mexicano cuenta con 60 días naturales para solicitar la extradición. Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.